plataforma. Nuestro curso es el Power BI para la gestión administrativa, grupo 8, el G8. ¿Listo? Entonces, nada, ya estaba revisando. 17 personas de las 35 nos dieron autorización de tratamiento de información personal y 17 han llenado el formulario de registro. Por favor, pongámonos al día con eso. ¿Vale? ¿Qué más les cuento así? 15 personas ya llenaron la prueba diagnóstica. Les recuerdo que una parte de la evaluación para poder certificarse en este curso hace referencia a que hayan llenado la prueba diagnóstica. Sí, si no llenan la prueba diagnóstica, lo más seguro es que al finalizar el curso no van a tener una calificación. Entonces, por favor, saquemos, no se demoran más de 3 minutos haciéndolo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que, de las tareas que teníamos pendientes así urgentes. Ya mirando nuestra plataforma, estábamos en el módulo 1, yo actualicé algunas cosas, entonces quizás ahora lo vean un poquitico más, con más información. Esto que ven acá hace referencia a la presentación de la sesión número 1, ¿sí? Que es Business Intelligence, y por qué hablamos de Business Intelligence con Power BI, cosas como esa, ¿vale? Está la sesión 2, un pequeño video de introducción y algo de información sobre qué es Power BI. Esto que ven acá, esta información de Power BI es sacado de la plataforma de Microsoft, ¿sí? Es lo mismo que encuentran en la página de Power BI de Microsoft, ¿listo? Como les comentaba ayer, pues van a encontrar una serie de material de apoyo. ¿Qué encontramos aquí? Pues la URL de Power BI para descargarla, ¿sí? Y de aquí en adelante van a empezar a ver esto. Esto que les muestro acá, pues es en realidad el link de la grabación del día de ayer. ¿Listo? Por eso es importante que me recuerden empezar a grabar, ¿listo? Aquí básicamente está todo lo que vimos ayer, ¿listo? Aquí lo van a encontrar, yo le coloco así, grabación sesión número 2, grabación sesión número 3 y le trato de colocar la fecha. ¿Vale? Él lo que nos va a mandar es el canal de YouTube. En el canal de YouTube van a encontrar, en el canal de YouTube mío, van a encontrar entonces los videos de las diferentes sesiones. ¿Perfecto? También encuentran material como las diapositivas de la presentación. Y como les comentaba, pues como nuestro curso es más práctico que cualquier otra cosa, más o menos hasta la diapositiva 6 o 7, vamos a tener hasta la diapositiva 6 o 7. De ahí en adelante va a ser solamente ejercicios prácticos, ¿vale? Teníamos una tarea, ejercicio simple de carga de datos. Les recomiendo, yo en cualquier momento le doy cierre a esta tarea, ¿listo? En cualquier momento es que de pronto ya mañana cuando entren les aparece aquí que solamente tiene fecha de entrega hasta el 7 de enero a las 23:59. Entonces no nos dejemos colgar con el tema. En realidad aquí, ¿qué les estamos pidiendo? ¿Qué les estamos pidiendo nosotros como docentes? Es que suban lo que estamos viendo en las prácticas, en las sesiones. Si ustedes van con nosotros en la sesión, entonces al finalizar, ¿cierto? Lo único que tienen que hacer es entrar aquí a su plataforma. Yo sé que a esta hora también pues, nos da hambre las 2 de la tarde, pero pues miremos a ver si lo alcanzamos a subir. Si no, lo mismo, no se demoran 2 o 3 minutos, es subiendo las diferentes tareas que estamos dejando, ¿vale? Una pregunta, Edwin, ¿cómo Sí, subo la claro. tarea? Porque yo ya la tengo en el Power BI, pero ¿cómo la debo subir? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo subo la tarea? Porque es que la verdad la plataforma no me resulta tan amigable, entonces no sé cómo interactuar bien con la plataforma. ¿Qué quieres? Pues mira, simplemente está, tú encuentras esto acá, entras al link donde está. Es que, por ejemplo, eso que usted está mostrando, yo no lo veo. O sea, yo estoy en este momento en mi usuario y yo no veo lo que está en el suyo. Entonces, por eso pregunto. ¿En qué módulo estás? En el G8. Pero en módulo. Estamos en el módulo 1.
Estoy en el módulo 1, ¿por qué Power BI? ¿Sí? Sí, en la parte de abajo te debe aparecer la tarea. Sí, está habilitada. ¿Quién más no le aparece? De hecho, ya han subido 8 personas la tarea. Buen día, qué pena, yo te escribí en el chat, pero los encontramos por primera vez el día de hoy, donde podemos revisar la tarea que dices, la plataforma, la verdad estoy un poco perdida. Lo que pasa es que también, Señora, buenos días, primero que todo, hola. buenas tardes. Lo que pasa es que también tú habías dicho que creo que el link, o bueno, el usuario de la plataforma ha llegado al correo y la verdad a mí no me ha llegado correo de nada de esto. Catalina Quevedo. No, hablas con Karen Alfonso. Karen Catalina Alfonso. Quevedo ya resolvió, Edwin. Ya sé dónde, gracias. Ok. Karen Dayana Alfonso, pero tú estás en la plataforma. Pero no me ha llegado el usuario, nada. O sea, ni siquiera lo de esta clase, porque me lo pasaron, porque no me ha llegado correo. Aquí hay un correo que dice cadaalca@gmail.com. Pero no sé si estará mal, es con doble A. No sé si de pronto estará Sí, mal. cadaalca. No, no me ha llegado nada, no sé por qué. Calca 98, ¿sí? No, cadaalca solito, sin el 98. Calca 98. Buenas tardes, a mí me pasa lo mismo, tampoco me ha llegado nada. Bueno, aquí yo lo que creo es que, así como pasó con los teléfonos, que habían enviado unos teléfonos que no eran, va a tocar revisar entonces los correos porque sí necesitamos que ingresen a la plataforma y que les llegue su usuario y contraseña, así como está el resto de compañeros. Yo creo que ahí el tema, sin embargo, el ingreso a la plataforma es con el correo. Y creo que la clave es el mismo correo, ¿sí? Los que han entrado. Los que hemos entrado, yo ahí acabo de mandar el link de la universidad, el Sí. usuario y la contraseña, el número de cédula. Ok. Respecto a los correos sí están bien. La situación que se presentó con los celulares es que mezclé celulares de los familiares y de los trabajadores, pero Sí. los correos sí están correctos porque yo lo mandé de la base de datos actualizada. Me doy cuenta aquí el de Karen, mira, este es el correo que aparece en la plataforma. Y ese es Calca el que nos 98. aparece en la base de datos. No, porque es con un 98. Ahí sí no sé porque yo lo tomé de la plataforma de personal. Entonces, Vale, trata de entrar, por favor, porque ya estás inscrita. Trata de entrar entonces con la cédula y contraseña la cédula. listo, vale, gracias. ¿Listo? Y básicamente, entonces ya encontraste lo de la tarea, Karen. Entonces, cuando ustedes ingresan acá al link de la tarea, pasa que si entran con usuario estudiante, entonces les aparece otra página. Si yo hago clic aquí, lo que me va a aparecer es como para editar, ¿sí? Y aquí no me deja cargar nada. Entonces, la idea es que aquí les debe aparecer como cargar, ¿sí? Como con load. No sé si alguien nos puede mostrar con su usuario. Karen, ¿de pronto nos puedes colaborar? Claro que sí, dame un segundito, ya Gracias, muy ingreso. amable. Yo dejo de presentar y tú nos presentas. Listo, ahí ya están viendo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Yo no. No, señora. No se ve. Ah, Ya. ya, ahora sí, listo. Entonces uno Ahora ingresa sí. con su cédula en el usuario y contraseña, le da uno a acceder. Ay, 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 un momento. ¿Qué pasa? No, en la parte de abajo, Karen. Sí, donde dice si no tienes. Aquí, Sí, acceder, aquí. aquí. Ahí, exacto. No, no, Ah, no, no, ok. no. Ahí donde dice si no tienes exacto. Cédula y acceder. Ok. Entonces uno se mete por acá. Está el curso, ajá.
Aquí hay unos requisitos iniciales que piden, la bienvenida que pues es esta, Hay un foro donde uno entra y saluda, luego la evaluación diagnóstica. ¿Entro ahí? No, tranquila, si quiere entremos de una vez a la parte donde está la tarea. Ok. Y aquí, módulo, ¿por qué Power BI? Ajá, ese es el módulo 1. Ahí está la sesión 1, hablan de que es Business Intelligence. ¿Dónde está la tarea? A ver, Más aquí abajo. está. Más abajo. Aquí está, taller. Taller. Entonces, ejercicio de carga simple, era con el Excel simplemente pegarlo en un PDF de lo que habíamos visto y aquí está la tarea. Aquí les aparece algo como cargar archivo. Sí, entonces ¿yo qué hice? Pues arrastré el archivo y lo puse allí. Incluso fue el mismo que se trabajó en clase. Sí, el de Power BI. Aquí me lo muestra. Listo. Agregar entrega es la opción que da cuando está pendiente de enviar la tarea. Exactamente. Una pregunta, profe, ¿el archivo se puede pegar solamente, tiene que ser necesariamente en PDF, no en Word? También puede ser Word. Ok, gracias. Sí. También puede ser Word. Word o PDF. De hecho, puede ser hasta la misma imagen. Si no la quieren pegar en Word, guárdenlo como una imagen. ¿Listo? Muchas gracias, Karen. Con gusto, profe. Listo, entonces de aquí en adelante, vuelvo y les recuerdo, todas las tareas, los trabajos van a ser cargados por la plataforma. Esta es nuestra plataforma. ¿Listo? Si ustedes ven que hay algún error, tranquilos, coméntenme, yo reviso. ¿Listo? La idea es que podamos tener el material lo mejor posible. Súper importante esto que les muestro acá, las grabaciones. Ahí les voy a tener, ahí voy a pedirles un poquitico de paciencia. A veces la podemos descargar de una vez cuando termino la clase. A veces termina de grabar y él empieza como a guardarlas. Él la guarda en una carpeta en SharePoint. Nos dan acceso y se descarga de una. Entonces, casi que al finalizar la tarde o casi a la hora después de acabar la sesión, puedo estar subiendo la grabación. A veces no. ¿Listo? Si de pronto ven que va a llegarse la clase, es decir, nosotros tenemos miércoles, jueves y viernes, es que estamos súper seguidos. Los otros grupos están salteados, lunes, miércoles y viernes. No, pues nada, la idea es que al finalizar el día ya tengan la grabación para que también puedan repasar un poco y si no pudieron estar en la sesión por X o Y motivo, pues repasen a través de la grabación. ¿Listo? Ese es un material de apoyo adicional. Perfecto. Vale. Hoy vamos a llegar a nuestra sesión número 3. Vamos a... Hoy estamos en nuestra sesión número 3. ¿Listo? Power BI para la gestión administrativa. Vamos a ver algo que es importante que lo reconozcan, que lo tengan en cuenta cuando estamos trabajando con Power BI. Y es, más que los bloques de creación de Power BI, hace referencias como el flujo de trabajo de Power BI y de casi todas las herramientas de inteligencia de negocios con las que trabajamos. En Power BI está identificado por bloques de creación. Algo que quería contarles antes de que continuáramos, que de pronto ayer se nos saltó, y es Power BI y los tipos de análisis. Resulta que más que la herramienta, porque pues si nosotros revisamos el tema, al finalizar el curso ustedes van a aprender a manejar la herramienta, hacer un clic aquí o hacer clic allá, o cambiar o mostrar una visualización, cargar un dato, eso lo vamos a aprender a hacer. Pero hay un tema muy importante y es que ¿para qué sirve todo esto? Pues en realidad lo que pasa es que nosotros debemos volvernos, ojalá todos, y eso es lo que se usa en la medida en que ha evolucionado todo el tema de la inteligencia de negocios, lo que se usa es que todos podamos ser analistas, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto podemos analizar con las herramientas que tenemos? Y entonces ahí aparecen como los tipos de análisis que podemos hacer.
Esta información de los tipos de análisis es información de análisis de datos de una herramienta o de una materia muy interesante que se llama así, análisis de datos. Ciencias de datos, análisis de datos. Los análisis de datos son una parte de todo este cuento de la ciencia de datos, ¿vale? Entonces existen varios tipos de análisis de datos. Un tipo de análisis de datos es el análisis descriptivo, en donde yo reviso qué ha pasado con la información, con los datos, qué ha pasado con los datos. En este tipo de análisis descriptivo, pues, ¿qué es lo que hacemos? Miramos hechos, cifras, otros datos que nos están proporcionando, los estamos mirando, estamos analizando qué pasa con esos datos, miramos los hechos, miramos qué es lo que está pasando, entonces podemos revisar qué ha sucedido, qué está sucediendo. Entonces utilizamos datos históricos y actuales procedentes de múltiples fuentes de datos para describir el estado actual mediante la identificación de tendencias y patrones. Entonces ese es un tipo de análisis. Hay otro tipo de análisis que es el análisis diagnóstico. En el análisis diagnóstico, pues básicamente, en el análisis diagnóstico nos hacemos la pregunta de por qué ha pasado, por qué es que está ocurriendo esto. ¿Por qué ocurre lo que yo mire en el análisis descriptivo? ¿Sí? Entonces, examinamos los elementos descriptivos, ¿sí? Para describir los factores o las razones del rendimiento pasado. O sea, estamos mirando por qué nos está pasando eso. Y entonces aquí aparece Power BI y el uso habitual que nosotros hacemos, el uso habitual del Power BI es ese. ¿Sí? El Power BI para nosotros, que no somos ni programadores, ni analistas, ni estadísticos, ni matemáticos, este es el uso visual que le estamos dando nosotros a Power BI. ¿Sí? Entonces, análisis descriptivo y análisis de diagnóstico. ¿Por qué cerraron? ¿Qué pasó? No te estreses. Se silencio. Se te fue por un ejemplo. Está sin volumen, profe. Profe, tienes el micrófono inactivo. ¿Hasta qué parte escucharon, perdón? No. O sea, no retornó el sonido desde que te paraste. Quedaron los dos primeros análisis, el análisis de diagnóstico, hasta ahí. Ok, vale, gracias. Qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Les estaba contando que el uso habitual del Power BI, para nosotros que no somos ni programadores ni estadísticos, es hacer análisis descriptivos y hacer análisis de diagnóstico, ¿sí? Y eso es en realidad el enfoque que va a tener este curso, ¿sí? Hay otros análisis como el predictivo, donde con los mismos datos que analizamos acá en el análisis descriptivo y en el análisis diagnóstico, ya empezamos a mirar cuál sería un posible resultado. Si yo analizo estos datos, ¿sí? Miro estos hechos, examino los elementos, ¿sí? Entonces yo podría decir qué es posible o qué es probable que ocurra en el futuro. Pero ya para poder hacer este tipo de análisis aparece Power BI y ya necesito otra serie de herramientas. Esto que ven aquí, esto es un lenguaje de programación para analizar datos, que es el RStudio. Y otro análisis de programación que utilizamos para poder hacer este tipo de análisis es el Python. Algunos lo han escuchado, lo han visto por ahí. Entonces, la combinación de los tres me permite empezar a realizar este tipo de análisis, el análisis predictivo. ¿Vale? Hay otro análisis
hay otro análisis que es el análisis prescriptivo, o sea, ¿qué debemos hacer para mejorar? Aquí es donde toma valor todo esto que estamos haciendo, es ¿qué debemos hacer para mejorar? Para poder mejorar, para poder lograr un resultado específico mediante el uso de elementos determinados. Entonces, para hacer este análisis prescriptivo y determinar cuál va a ser la solución que mejor se acopla a nuestra empresa, ya hacemos un conjunto de herramientas, utilizamos un conjunto de herramientas entre Power BI y inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, esto está dentro de un marco, ¿sí? Entonces, está dentro de un marco de valor y dificultad en donde el análisis descriptivo, ¿sí?, aunque es menos complicado, tampoco le da mucho valor a lo que estamos esperando dentro de la optimización de la información de la empresa. Ya aparece el análisis diagnóstico, en donde ya es un poco más difícil, ¿cierto? Pero ya le empieza a dar mayor valor. Sí, esto es lo que significa esto, ya le empieza a dar mayor valor a la información con la que estoy trabajando. Y pues ya los otros dos, claro, entonces ya, aunque le dan más valor, el predictivo le da más valor, ya la dificultad es mayor, ¿cierto? Y ya la parte del análisis prescriptivo, pues le da muchísimo valor a la información con la que estoy trabajando, pero la dificultad aumenta. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta. Nosotros nos vamos a basar en este curso en esto que ven acá en los dos primeros análisis. Análisis diagnóstico y análisis descriptivo. ¿Vale? Eso lo podemos hacer fácilmente con Power BI y con nuestra herramienta Power BI Desktop. No quiere decir, tampoco digan, ya entonces ya no pude hacer análisis predictivo. No. Si ustedes ven que con la información que estamos manejando y algunas sentencias que vamos a aprender en el curso podemos llegar a realizar análisis predictivo, bienvenido sea. Lo que pasa es que todo está enfocado a herramientas en donde, a que estas herramientas nos ayudan a generar, en análisis de datos se llaman predicciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, eso lo hacemos mucho más fácil con estas herramientas de lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces aparecen los bloques de creación de Power BI. Entonces, eso ya lo vimos y lo empezamos a manejar cuando abrimos ayer en nuestra sesión, abrimos por primera vez el Power BI y vimos qué pasaba, qué es lo que hacíamos en Power BI. Entonces, obtenemos datos, creamos visualizaciones, creamos paneles, creamos aplicaciones, ¿cierto? Entonces, todo en Power BI puede dividirse en bloques. En realidad son bloques de creación básicos. A partir de estos bloques se pueden crear informes elaborados y complejos, ¿sí? Los bloques de creación básicos de Power BI, ¿cuáles son? Entonces, las visualizaciones, ya las vamos a ver, conjuntos de datos, que son los datos con los que estamos trabajando y hacemos nuestros informes, los paneles, que son como un conjunto de informes, y las aplicaciones con las que puedo llegar a mostrar o las que puedo llegar a crear a partir de los informes creados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo de trabajo cotidiano de Power BI, ¿de qué habla? Entonces habla de, primero recopilamos los datos, ¿sí? En conjuntos de datos, entonces de pronto nos entregan archivos de texto, nos entregan archivos de Excel, o nos dicen, no, cuélguese a esta base de datos en SQL o a esta base de datos en Oracle, ¿cierto? Incorporamos esos datos en Power BI, que fue lo que hicimos ayer, ¿cierto? Incorporamos los datos a Power BI para empezar el análisis. A partir de la incorporación de esos datos a Power BI, entonces creamos informes de visualización y que empiezan a resaltar hechos y nos empiezan a mostrar conclusiones de lo que estamos viendo. Lo último que hacemos es anclar las visualizaciones de los informes a los paneles, ya después de que los tenemos ya totalmente creados y con formato. Y la idea después de todo esto, y hablando más de inteligencia de negocios modernas, es compartir los informes y paneles con otros usuarios. Nada, las visualizaciones, ¿qué son? Las visualizaciones pues son las herramientas que más nos gusta utilizar, ¿cierto? Yo imagino que a todos nos gusta es no ver los datos en forma de tabla, sino verlos en formato de gráfico. Es más fácil entenderlos, en teoría debería ser así, y la idea es que lleguemos a ese punto. Entonces, dentro de Power BI existen muchísimas visualizaciones o tipos de visualizaciones, ¿sí? Entonces, un objeto visual puede ser un mapa de color, puede ser un diagrama de barras. Las visualizaciones pueden ser tan simples, ¿sí?, como representar simplemente un número o un campo, o pueden ser tan complicadas o complejas
como un mapa de colores, por ejemplo, degradados. Eso lo vamos a ver en los diferentes proyectos. Estos son algunos tipos de visualizaciones con los que trabaja Power BI, ¿sí? Cascadas, cintas de opciones, tree maps, tortas, ¿sí? O gráficos circulares, embudos, tarjetas. Estos son gráficas de dispersión y un medidor. Son algunos de los tipos de visualizaciones con los que trabajamos en Power BI. Ayer ya vimos dos, ¿cierto? Conjunto de datos. Cuando hablamos de conjuntos de datos, ¿a qué nos referimos? En muchas literaturas se van a encontrar con algo que se llama datasets. Y de hecho en Power BI vamos a encontrar ese término y lo vamos a utilizar mucho, datasets. Los datasets son esos conjuntos de datos, ¿sí? Entonces, esos datasets son en realidad, es la colección de datos que Power BI utiliza para crear las visualizaciones y los informes. Entonces, podemos utilizar o podemos tener un conjunto de datos formado desde la recopilación de datos, ¿sí? O podríamos crear dentro de nuestros informes, dentro del mismo Power BI, podríamos crear esa fuente de datos. O sea, yo podría traerme la tabla o yo podría hacer la tabla en Power BI, también se puede hacer. Yo podría filtrar los datos, importarlos, o centrarme, filtrarlos y extraer la información de esos datos para utilizar solamente la que necesito para mis informes y visualizaciones. Aquí hay un término que es importante que lo empecemos a... No nos vamos a volver expertos en bases de datos, no lo vamos a hacer, de pronto este curso no tiene ese alcance. Sin embargo, es muy importante que lo conozcamos, y es el tema de las bases de datos multidimensionales. ¿Sí? Cuando hablamos de bases de datos multidimensionales, esto ya viene, se refiere a la forma en que se está guardando y se procesa la información. Antes hablábamos de tablas planas, totalmente planas, y las relaciones entre esas tablas planas. Aquí ya hablamos que no hablamos de tablas, sino hablamos de cubos de información, ¿sí? En las bases multidimensionales los datos se ven como cubos de información. Es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, encontramos dos tipos de tablas en las bases de datos multidimensionales. Entonces, las tablas de dimensiones, en donde almacenamos datos como el nombre del producto, la marca, ¿cierto? Y encontramos otra tabla que es la tabla de hechos, en donde ya almacenamos las medidas, las claves, los valores, el total de ventas, los tamaños, ¿cierto? Las ventas en valores, en pesos. Entonces, eso básicamente, si yo entrara dentro de un modelo de bases de datos multidimensional, lo podría ver así. Entonces, es muy común que nos encontremos que, así sea en la misma tabla, entramos a encontrar campos que hablan de las dimensiones y campos que hablan de los hechos. Entonces, campos en donde vamos a encontrar eso, los nombres de los productos, de las marcas, y campos dentro de nuestras tablas que hablan de los hechos. Entonces está el total, los totales en centímetros, los totales de las ventas, la cantidad de ventas. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y en el radar. Hoy vamos a ver un ejercicio con el tema de las bases de datos multidimensionales, precisamente. ¿Vale? Los informes no es nada más que la recopilación de una o más páginas de gráficos, textos o objetos visuales. ¿Sí? Nuestros informes pueden ser tan sencillos o tan complicados como nosotros tengamos, o dependiendo de la cantidad de información que estemos recopilando, así mismo pueden ser nuestros informes. Entonces, es lo que les estaba diciendo, es una colección de elementos gráficos, textos y objetos visuales organizados en páginas. Como les mostré ayer, hay se pueden cargar varias páginas, y en las diferentes páginas podemos cargar diferentes informes o diferentes objetos visuales o diferentes textos para crear nuestro informe general. Los paneles. Entonces, hablamos de paneles cuando hablamos de una colección de visualizaciones. Entonces, dentro de una página, en nuestro Power BI, de lo que yo hablo son de colecciones de visualizaciones. Entonces, ahí hablamos de paneles de Power BI. Este fue el ejercicio simple de visualizaciones que vimos ayer. La idea es que en el ejercicio simple que vimos ayer, cargamos nuestro archivo de Excel de las pruebas PCR y solamente utilizamos
esta visualización, que fue la de tabla, y la de columnas. ¿Listo? La idea es que cuando entremos al módulo 2, vamos a cargar esta visualización, que es la de tarjeta, y esta visualización, que es la de segmentación. ¿Vale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, gracias. Vale, gracias a ustedes. Entonces, aquí en este punto es en el que vamos. Entonces, toda esta teoría de la que les estoy contando es la que vamos a aplicar de aquí en adelante en los diferentes proyectos que vamos a tratar, ¿vale? De hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer o vamos a trabajar nuestro proyecto número 1. ¿Listo? A partir de la ejecución de los diferentes proyectos, vamos a ver cada una de las características de Power BI. La idea es que con estos proyectos lleguemos casi que a ver la totalidad de las herramientas de Power BI. ¿Listo? Se los prometo que va a ser así. No, porque hay unos proyectos, los últimos proyectos son bastante completos. Estos son iniciando, vamos a ver algunas características, vamos a ver algunos formatos, pero la idea es que al final, cuando miremos los últimos proyectos, pues el grado de dificultad va a ser un poco más, va a ser más elevado, ¿listo? Entonces, el proyecto número 1, ¿cuál va a ser el objetivo de este proyecto número 1? El objetivo de este proyecto número 1 va a ser desarrollar un reporte interactivo que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel global. Ahorita me dicen, ¿pero de dónde? Ya les digo de dónde. ¿Qué es lo que queremos analizar? Y lo queremos analizar por categorías. Categorías de año, categorías de región, categorías de plataforma, categorías de género de videojuego, categoría editorial, ¿sí? Vamos a trabajar sobre un archivo que se llama venta de videojuegos. Es un archivo de Excel y ese va a ser nuestro origen de datos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está nuestro archivo venta de videojuegos? Nuestro archivo de venta de videojuegos está en el material de apoyo del módulo 2, bloques de Power BI. Hay un link que dice venta de videojuegos. Entonces, ¿qué les recomiendo? En nuestros equipos o en el equipo que van a utilizar para trabajar, vamos creando, no sé cómo quieran ustedes, una carpeta que se llame Power BI o curso, lo que sea, pero sí es importante es que coloquen o que dentro de esa carpeta que vayan a crear, creemos una estructura que diga proyecto 1 y dentro de proyecto 1 vamos a guardar todos los archivos de nuestro proyecto 1. En particular, ¿cuáles son los archivos del proyecto 1? Serían ventas de videojuegos y el archivo PBIX que va a salir del proyecto que vamos, o de lo que vamos a trabajar en él. ¿Listo? Entonces debe quedarles algo como... ¿La carpeta es que se debe crear? donde ustedes quieran. Lo único es que importante es que tengan esta estructura. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4. ¿Listo? Va a haber un proyecto que va a ser de Power BI DAX solamente y hay otro que es Power BI Service. Inicialmente creemos una que se llame proyecto 1 y el archivo de venta de videojuegos que vamos a descargar, colóquenlo ahí, por favor. Cuando lo tengan, me regalan un OK aquí por el chat. Jenny, OK. Catalina, OK. OK. Andrés, OK. Mónica, OK. Perfecto. Mónica Mogollón, OK. Jason, OK. Claudia Bulla, OK. Igual, pues sí, de pronto sí, sonó muy mandón, ¿cierto? Si lo quieren ubicar ahí es simplemente por organización, pero si ustedes utilizan otra organización para sus archivos, tranquilo, lo pueden organizar. Aquí simplemente es una idea de de cómo lo pueden organizar, ¿vale? Porque aquí en Proyecto 1 vamos a guardar varias cositas, ¿vale? Para que no se sientan como me mandó es que hacerlo así, no. Emilio, OK. Daniel, OK. Jonathan, OK.
David, ok. Vale, súper. Listo. Vale, perfecto. Angélica, ok. Liz Karen, ok. Vale. Yo creo que ya todos lo deben tener, ¿listo? Vale. Entonces ya descargamos nuestro archivo de venta de videojuegos. ¿Listo? Vamos a echarle una ojeadita a venta de videojuegos. Esto lo volvemos a hacer nuevamente, pero tengan en cuenta que que la idea es manejarlo desde Power BI, pero vamos a mirar un poco de qué se trata este archivo de venta de videojuegos y por qué nos están pidiendo lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos en nuestro archivo de Excel? Yo, por ejemplo, lo primero que haría revisando un archivo que me acaban de entregar es mirar cuántas filas tiene. En este caso, este archivo tiene filas o registros. Tiene 16.327 registros. Esa es harta información. Ahora voy a empezar a analizar, a revisar qué es lo que tiene este archivo. En realidad, este archivo es los diferentes videojuegos que existen, ¿cierto? Son 16.000 videojuegos. Entonces, esta primera columna, que es el nombre del videojuego. Entonces, Wii Sports, Super Mario, ¿cierto? Gran Turismo, Call of Duty, Pokémon Yellow, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 2, Super Smash Bros. Bueno, estos son solo nombres de videojuegos. Nos dice también, nos muestra una columna que habla de la plataforma, o sea, en qué plataforma es que se juega Wii Sports, se juega en una plataforma que es Wii, ¿sí? Nintendo DS, Wii, NES, listo. El año en el que se creó, el año de uso de ese de creación, el género, la editorial. De hecho, este año es como el año de ventas, de creación y ventas de ese videojuego. El género es que si es deporte, si es de carreras, si es de roles, si es de puzzles, o sea, si es de rompecabezas, ¿sí? La editorial, o sea, la empresa que lo creó. Y aquí como la parte más importante de lo que vamos a ver. Entonces, si bien por eso nos preguntaban que la categoría, entonces que el año, que la plataforma. Entonces, esos son los grupos de categorías que vamos a utilizar. Y aquí hay otras columnas que hacen referencia a las ventas. ¿Listo? Aquí me imagino que son las ventas. Esto lo vamos a revisar ahorita y lo vamos a cambiar porque digamos que para el ojo, nosotros que somos analistas, ¿cierto? Ustedes y yo que estamos analizando, pues nosotros sabemos aquí que es Norteamérica. Pero para una persona que abre el archivo por primera vez dice de pronto es, ventas no aplica, ¿cierto? Entonces, no, mentiras, aquí es Norteamérica. Ventas Europa, ventas Japón y ventas de otras regiones. Ventas global es en realidad la suma de estas cuatro ventas. Entonces, esto es en millones, entonces son 82, si yo lo sumo, da 82.74, deben ser millones. Entonces aquí está nuestra venta global, que este es el total de estas. ¿Listo? Esa es nuestra tabla. De una u otra forma, nuestra tabla está bien organizada. ¿Vale? Quizás está bien organizada, entonces no tengamos muchos inconvenientes. ¿Listo? Entonces, este es el dataset, o este va a ser nuestro origen de datos para nuestro primer proyecto, para nuestro proyecto 1. ¿Listo? Y vamos a minimizar y voy a venir a mi Power BI.
Papi, mira que esta película de Transilvania, que todos los zombies de Transilvania son humanos. Ush. Listo, aquí está nuestro Power BI. Vale. ¿Qué es lo primero que voy a hacer entonces con mi Power BI? De acuerdo a los bloques de información que estábamos analizando en la presentación, o lo que miramos ayer. Lo primero que voy a hacer es obtener los datos, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que es un libro de Excel, podría venir acá y obtener de este atajo rápido, decirle que no tenga o que cargue los datos desde el libro de Excel. Entonces hago clic, libro de Excel, y busco mi archivo. ¿Listo? Venta de videojuegos. Lo marco y le digo abrir. ¿Listo? Entonces, si recuerdan que nuestro archivo de Excel tenía también una hoja que se llamaba venta de videojuegos. Esta hoja. ¿Listo? Y aquí hay algo muy importante. Si él no tiene configurada una tabla, o sea, si esta información que está acá en el archivo de Excel no está configurada como una tabla, él me muestra toda la información de mi hoja. Si está configurado como una tabla, pues entonces simplemente se limita a mostrarme los datos de la tabla. ¿Listo? Entonces tengo 20 videojuegos. Aquí tengo una vista preliminar. ¿Listo? Si quiero empezar a hacer algo con mi venta de videojuegos, entonces hago clic sobre la hoja que me está mostrando y le digo cargar. ¿Listo? Si todo sale bien, entonces en un momento está cargando ventas de videojuegos, creando la conexión con el modelo. No debería demorarse tanto, es que tengo aquí corriendo algunas otras cosas, entonces, pero no debería demorarse tanto. Además, solamente son 16.000 registros. Listo. Cargó nuestra tabla. ¿Y qué es lo primero que vemos? Que aquí en nuestro panel de campos aparece nuestra tabla de venta de videojuegos. Yo trato de acomodarlo de acuerdo a lo que él encontró, ¿sí? Vengo aquí a mi opción de mi vista de datos. ¿Listo? En la vista de datos que veo, pues veo en formato de tabla, veo mi
veo la tabla o el archivo que acabo de crear, o mi dataset que acabo de crear. ¿Listo? Déjenme revisar una cosa acá porque esto está demasiado lento. Permítanme un momento, que esto está muy lento y no debería estar. Regáleme 10 segundos, ya yo reviso acá qué está pasando. Ya, discúlpenme, es que estaba corriendo un proceso, haciendo una práctica ayer y quedó ahí pegada. Ya debe estar moviéndose mejor. Qué pena con ustedes. Entonces estamos mirando nuestra tabla, la que cargamos de venta de videojuegos en formato de datos, ¿cierto? Aquí en formatos de datos, pues básicamente, ¿qué podría hacer yo? Yo podría filtrar, realizar filtros. Cuando tengo mi tabla marcada, pues aparece una serie de herramientas de tablas, en donde puedo crear, a partir de sentencias DAX, puedo ingresar medidas o columnas, ¿cierto? Puedo filtrar acá, puedo decirle que los organice de forma ascendente o de forma descendente. ¿Listo? Para tener una visión general de mis datos, ¿no? Si le digo descendente, entonces, es decir, una visión general es que por ejemplo, la mayor cantidad de ventas fueron de Wii Sport, ¿cierto? O sea, el juego que más se ha vendido fue Wii Sports. Esa es la visión general de lo que puedo hacer acá. Le podría decir que me muestre por plataforma. Estos filtros funcionan muy parecidos a los filtros de Excel, pues, pero estoy a nivel de datos, ¿sí? De mi lista de datos. Entonces es una visión general de lo que nos está mostrando nuestro dataset, nuestros datos. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué otra vista puedo revisar acá? Puedo venir y analizar, en este caso, la vista de modelo, en donde si tuviera más tablas, en este momento tuviera más tablas acá, podría empezar a revisar las relaciones que puedo crear entre las diferentes tablas. Otra de las funciones que puedo tener yo acá en mi vista de modelo es que de pronto, y eso lo vamos a ver en otros proyectos, yo no necesito ver esta tabla, entonces yo le podría decir ocúltese,
¿sí? Para eso sirve este botón de ocultar. Entonces, cuando la oculto, en mi vista de informes ya no aparece. En este caso no aplica porque sí la necesito y no tengo más tablas para revisar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo el modelo. También puedo ocultar por campos, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hace. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya cargué mis datos, ¿cierto? Ahora voy a analizar los datos y a transformarlos. A transformarlos si es necesario. ¿A transformar qué cosas? Por ejemplo, el formato, cómo están organizados, si tiene algún error. Ese tipo de cosas son las que puedo transformar o analizar. Entonces, ¿dónde transformo yo los datos? Entonces, aquí en mi barra, en mi cinta de opciones, ¿cierto? En el menú inicio, aparece una opción que es transformar datos. ¿Vale? Entonces, cuando hago clic en transformar datos, entonces él lo que hace es que abre una nueva ventana con una herramienta que se llama Power Query. Ayer vimos algo así por encimita de lo que era Power Query. Hoy vamos a ver muchas más cosas de lo que es Power Query. ¿Sí? Entonces, con Power Query, el Power Query me va a permitir transformar, adicionar columnas, organizar, reemplazar los diferentes datos que me están entregando. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero podemos hacer con nuestro Power Query? Lo que primero podemos hacer, esto que estás viendo, si no les ha cargado esta parte de acá, que es como el análisis de cómo está la columna, ¿cierto? Si no se los ha cargado, entonces lo podemos habilitar aquí en vista. Le decimos que nos muestre la calidad de columna y que nos muestre la distribución de las columnas. O sea, en este momento debe estar así. ¿Vale? Entonces yo puedo ir aquí al menú vista y decirle que me muestre la calidad. Y aparte de eso, que me muestre la distribución de las columnas. ¿Listo? Con eso habilito esta opción de aquí arriba. Aquí básicamente me está diciendo pues que que tengo 100% de los datos son válidos, no hay ningún error dependiendo de cómo él lo está analizando, y tampoco tengo celdas vacías. ¿Listo? Esto va a funcionar cuando tenga un error, yo simplemente lo marco y le podría decir, oiga, no, elimíneme los errores, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante con otros datos que sí van a traer errores. ¿Listo? Entonces aquí estamos en nuestro Power Query. De interesante en ver en Power Query, hay muchas herramientas para nuestro ejercicio en particular y algo que quiero que empecemos a notar. Cuando yo miro aquí me carga los datos, aquí me carga la consulta, es la tabla, me está haciendo una consulta a la tabla o el dataset que estamos extrayendo, ¿cierto? Nos está diciendo que es una consulta a la tabla de videojuegos. Todo lo que yo haga en Power Query es lo que en realidad va a transformar los datos cuando yo actualice mis datos. O sea, yo puedo decirle a él, por ejemplo, que ya no sea nombre. Él analizó esto y él dice, yo le puedo decir, no, esto ya no quiero que sea nombre, sino que sea numérico. Entonces, cada vez que yo actualice mis datos desde mi archivo origen, que es el archivo Excel, ¿cierto? Él va a venir acá y lo va a transformar en el dato que yo quiera o en el dato que le estoy dejando en el Power Query. Eso que yo les estoy diciendo son estos pasos aplicados, eso que ven acá al lado derecho. Los pasos aplicados son esas tareas que estoy realizando de los datasets o los datos que me están entregando. ¿Sí? Si lo notan, esos pasos aplicados en realidad son ¿qué? Como una es lo que está utilizando acá, es una sentencia en programación. De hecho, estos pasos aplicados no son sino programación, son pasos aplicados por programación en un lenguaje que se llama lenguaje M, que es el lenguaje que él utiliza para hacer las diferentes transformaciones y ediciones que hacemos en Power Query.
¿vale? Entonces, por ejemplo, para el tipo de cambio, cambié el tipo en el nombre, entonces él utiliza toda esta sentencia. ¿Qué le está diciendo acá? Que él me trajo una tabla, ¿cierto? Él revisó los encabezados y él a cada una de las columnas le colocó un tipo. Eso es lo que dice esta sentencia, ¿sí? Si me vengo aquí encabezados promovidos, que es el otro paso aplicado que hizo, ¿sí? Entonces él cogió la primera fila de la tabla y la promovió y la convirtió en encabezado. Eso es básicamente lo que va diciendo estas sentencias. ¿Listo? Entonces esto es como haciendo referencia al manejo de Excel, digamos que hay mucha relación. Son como las macros de Excel. ¿Listo? Por eso el primer paso que él aplica, ¿cuál es? El origen. Entonces el origen es que yo me traje un archivo desde esta ubicación. ¿Sí? Desde esta ubicación estoy trayendo un archivo. Esto es básicamente lo que está diciendo. ¿Listo? Vale. Entonces vamos acá. ¿Qué es lo primero que podría yo empezar a analizar? De hecho, yo lo que voy a hacer ahorita, voy a quitar esta vista. No la voy a utilizar. Voy a decir que no utilicen ni la distribución de columnas ni la calidad de columnas, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero visualmente analizar más cosas. ¿Listo? ¿Qué puede ser lo primero que analice? Analice y transforme, ¿no? Entonces, aquí viene gran parte de los menús. Por eso les decía que a partir de que viéramos los proyectos íbamos a empezar a revisar todos los menús. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a analizar? Empiezo a revisar mis campos, ¿cierto? No voy a revisar todavía el formato, pero lo primero que puedo analizar yo es que hay una columna que se llama ventas global. Esta columna en realidad me está diciendo que es la suma de todos estos 4. Entonces, quizás esta columna no la necesito porque dentro de lo que voy a hacer y de lo que me muestran las visualizaciones y con las diferentes herramientas de visualización, yo puedo obtener este total. Entonces, básicamente, esta columna no la necesito. Cuando me refiero a la columna, y si quieren marcar toda la columna, hacen clic sobre el encabezado, ahí donde está la letra, hacen un clic y él les marca toda la columna. Entonces, aquí vienen varias opciones, ¿cierto? Si yo marco acá, entonces le podría decir acá, quitar columnas, ¿cierto? O podría venir aquí en la cinta de opciones, o le podría decir aquí clic derecho y decirle quitar columnas o quitar simplemente. ¿Listo? Con eso quitamos la primera columna. Si se dan cuenta que apareció acá un nuevo paso aplicado que fue columnas quitadas y este es el lenguaje o la sentencia en programación para quitar esa columna. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Empiezo a revisar y resulta que Power BI, como Power BI utiliza el manejo de datos a manera o de tablas multidimensionales, entonces él no me va a poder utilizar esta información si la tengo organizada de esta manera. O sea, que las columnas de ventas de Norteamérica, las ventas de Europa, las ventas de Japón, las ventas de otros. Yo en realidad debería tener 2 columnas, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Una columna que me hable de pronto de las regiones y otra columna que me hable de las regiones que serían como la dimensión región, ¿cierto? Y otra columna que me lleve los hechos. ¿Los hechos serían qué? Los hechos serían el total de las ventas por cada una de las regiones. ¿Vale? Eso suena muy raro si se lo dice el profe, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a voltear, en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a transponer ese término, si lo han escuchado y lo han visto en Excel, vamos a transponer estas columnas, de tal manera que nos quede una sola columna con las regiones y nos quede otra columna con el total de ventas por regiones. ¿Cómo hago eso? Voy a marcar todas las columnas, es decir,
marco la primera, oprimo Shift o mayúscula y oprimo la segunda, la tercera y la cuarta, haciendo clic, ¿cierto? O también, ¿qué le podría decir? Marco la primera, oprimo Control Shift y marco la última. Con eso me las marco automáticamente. Pero la idea es que estén marcadas las 4. ¿Vale? Entonces, aquí voy a utilizar una herramienta. Aquí voy a utilizar una herramienta que está en el menú transformar. Menú transformar. Y se llama anular dinamización de columnas. Cuando yo anulo la dinamización de columnas, en realidad lo que hago es transponer las columnas y organizarlas de tal forma que me queden en formato de tabla multidimensional. Eso suena muy raro, pero miren lo que pasa cuando hago clic en anular dinamización. ¿Vale? Cuando hago clic en anular dinamización, entonces me pasó las 4 columnas, las mandó a nivel de filas, ¿cierto? Y entonces ahora tengo una columna que me habla de las regiones, ¿cierto? La dimensión región. De hecho, voy a venir aquí, le voy a cambiar el nombre de una vez. ¿Cierto? Y aquí hay otra columna. Entonces, la columna de los hechos, ¿cierto? Perdón, profesor, ¿cómo le cambió el nombre a la columna? Ya. ¿Cómo le cambian el nombre a la columna? Hacen doble clic sobre el título. ¿Sí? Hay varias formas de cambiársela. Hacen doble clic sobre el título. O hacen clic derecho y le dicen, por acá creo que está así, mira, cambiar nombre. ¿Sí? Hay otra forma, y es que yo veo acá, bueno, aquí le cambio el título. No, pero la más fácil es esa. Doble clic y él los deja en modo edición, o hacen clic derecho y le dicen cambiar nombre. ¿Listo? Gracias. Aquí importante. Vale, listo. Aquí qué es importante, de pronto, como no están viendo una, en este caso yo tengo una pantalla más grande, entonces la anulación de dinamización no les va a aparecer así todo el texto, ¿cierto? Sino que solamente les va a aparecer los 2 iconitos, el iconito acá del gráfico. ¿Sí? Pero a ver si lo puedo reducir para... Mira, de pronto como su pantalla es más pequeña, solo les aparece el icono. Entonces no se asusten, está ahí en transformar, donde dice cualquier columna, y aquí al final en la parte superior derecha les aparece anular dinamización de columnas. ¿Listo? Por si de pronto a alguien no les está apareciendo, no lo han encontrado. Como yo tengo una pantalla más grande, él me alcanza a mostrar el menú completo, es por eso básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿fue claro lo que hicimos cuando anulamos la dinamización de columnas o la herramienta de anular dinamización de columnas? ¿Sí? Entonces, convertimos esas 4 columnas que nos hablaba en las regiones, ¿cierto? Cada una de las regiones con sus datos, la convertimos en una sola columna que nos hablara de la región, ¿cierto? Él automáticamente le pone un título a esa columna que es atributo, y a este le está colocando valor. De eso hablábamos cuando hablábamos de las bases de datos multidimensionales. Y aquí específicamente de las tablas con campos que en realidad llevan información de datos multidimensionales. Esto es un campo de dimensión y este es un campo FAC, de hecho. ¿Sí? Entonces, este campo le vamos a colocar venta. Millones. ¿Vale? ¿Cómo lo cambio? Entonces, doble clic, clic derecho, cambiar nombre. Cuando está en modo edición, escribo lo que quiera. Ojo, esto que estamos viendo acá es un ejercicio muy específico, pero aunque es muy específico, también les sirve de base para poder utilizarlo dentro de sus proyectos. No solamente, ¿se acuerdan que les decía? De la empresa, sino también de pronto personales. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Perfecto.
Entonces ya tengo No, mis, no, mi tabla. perdón, profe. Es que yo Señor. pues cogí las 4 columnas, pero yo no Sí. encuentro el icono, no lo encuentro. Vale. El icono está aquí en menú transformar, no está en el menú inicio. Súper importante que lo busques es aquí en transformar. ¿Sí? Está aquí la anular dinamización. Lo que pasa es que yo les decía que como su pantalla es más angosta, quizás no les está mostrando todo el título, sino que aparece este iconito. Yo le di clic derecho y me apareció también dinamizar. La otra opción es como dice la compañera, que no sé quién está hablando ahí, le das en clic derecho y aquí también aparece anular dinamización. ¿Sí? A las 4 columnas, con clic derecho, anular dinamización de columnas. ¿Sí? Funciona igual, exactamente igual. Listo, profe, ya. ¿Listo? Excelente, gracias. Perfecto. ¿Alguien más va? ¿Todos van acá conmigo? Regálenme un ok. También para que no se duerman. Andrea nos mandó algo. Espera, miramos a ver qué nos mandó Andrea. Excelente. Excelente, Andrea. Eso es lo que estábamos buscando. Perfecto. Aquí lo importante es entender el concepto, ¿sí? En realidad es entender el concepto de también cómo funciona Power BI, ¿vale? Yo tengo una categoría en este momento, ahora sí tengo una categoría que se llama región, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que estábamos pidiendo acá? Por categorías, año y región, no tenía la categoría, ahora sí tengo la categoría, tengo una categoría que se llama región. Bueno, pero digamos, ahora ya tengo mi categoría de región y tengo mi categoría, o tengo mi campo FAT o de hechos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Volver esto al lenguaje de cualquier persona que lea nuestra tabla o nuestro informe lo entienda, ¿cierto? Entonces yo, aquí dice ventas NA, es que ese ventas NA a mí me suena que es no aplica. Yo no sé por qué tengo en la cabeza que es no aplica. Entonces no, le voy a decir que estas ventas NA en realidad no sean ventas NA, sino que sean ventas Norteamérica o Norteamérica. Entonces, ¿qué hago yo? Marco la columna. Vamos a hacerlo directamente desde la columna clic derecho y le voy a decir reemplazar valores. ¿Listo? Si alguna vez sale, listo. Reemplazar valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que no me diga ventas NA, ¿cierto? Que lo busque y me lo reemplace. ¿Lo reemplace por qué? Voy a escribirle Norteamérica. ¿Listo? Norteamérica y le digo aceptar. Excelente. ¿Qué más podría decirle que cambiara? Le puedo decir que reemplace valores. ¿Qué estás comiendo? Que sea EU, lo cambie o lo reemplace por Europa. Voy a comer acá. ¿Listo? También le podría decir ventas JP, lo reemplace por Japón, me imagino que es. ¿Listo? También le podría decir Te sientan, porque yo estoy comiendo y no lo pago. ventas otros por simplemente otros. Esta es otra región. ¿Está caliente? No, poquito. La sopa. ¿Listo? Crema. De tal manera que ahora nuestra tabla tiene estos datos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Utilizamos la función de reemplazar. Ese reemplazar. Con clic derecho, reemplazar. ¿Sí? Reemplazamos valores. O teniendo la columna marcada, aquí arriba en el menú transformar, también aparece reemplazar valores. ¿Listo? Funciona exactamente igual. Entonces, a eso era que me refería ayer, cuando les decía que en el transcurso de la ejecución de los proyectos íbamos a ver las diferentes herramientas de los menús. ¿Listo? ¿Qué más podríamos analizar? Vamos a empezar ahora sí a analizar el formato de nuestros campos. Ya aquí los tenemos más organizados, entonces miramos que las ventas de millones
él nos está diciendo... Bueno, ¿qué más puedo analizar entonces con mi tabla? El tipo de dato que contiene cada campo, cada columna. Entonces, en este caso, él nos está mostrando en decimales, entonces miramos acá. Aquí están los diferentes tipos de formato que puede tener nuestras columnas. Entonces, está en decimal, está bien, número decimal. ¿Listo? Miramos acá, región está en texto, editorial está en texto, género está en texto, el año está en formato numérico. Y en particular, y aquí de pronto podemos analizar algo. Este formato numérico, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo trate de hacer o de utilizar este dato, para categorizar, o sea, para hacer categorías, quizás teniéndolo en numérico no funcione. ¿Vale? Entonces aquí podríamos hacer un cambio, y ese cambio que vamos a realizar es pasarlo de numérico a texto. Me van a decir, ¿por qué no lo pasas a fecha? Porque no está completa la fecha. ¿Listo? Lo voy a pasar a texto. Entonces, de pronto acá, ya cuando lo vaya a utilizar como una categoría, él ya va a agrupar la información de acuerdo al dato que está en esa columna. ¿Listo? Plataforma dice que está entre formato de texto y numérico. Debe ser que acá hay algún dato que es numérico. Ah, claro, miren. La consola 2600, ¿sí la recuerdan? Bueno, para nosotros los viejitos, la consola 2600 es una de las primeras consolas que aparecieron, ¿cierto? Junto con el Atari. Entonces, con jueguitos como estos, Astre y eso, bueno, mentiras. Entonces, por eso es que él aquí dice que está en texto o numérico. El formato es texto o numérico. Señora. Discúlpame, es que no encuentro dónde puedo cambiar el formato. O sea, le doy clic derecho. No, señora, aquí, al lado del título de la columna, aparecen unos números o unas letras. Esos son unos botoncitos. Sí. Si tú haces clic ahí, ahí están los diferentes formatos. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, el que cambiamos fue aquí en año. Aquí aparece ABC, en su momento estaba como número. ¿Se acuerdan? Estaba número entero. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue que nos paramos ahí en los numeritos y le dijimos texto. Perfecto, ya entendí, ¿Vale? gracias. Excelente. Vale, entonces estamos analizando, esta sí puede ser entonces texto y numérico, si está bien, y el nombre si es texto y solo texto, ¿vale? Entonces aquí lo importante de revisar es estos pasos que estamos analizando acá, o eso que él va colocando acá. Si ven cada cosa que hemos hecho, él la va colocando aquí a la derecha, o el Power BI, Power Query en realidad, la va colocando aquí como una acción, como un paso aplicado. De tal manera que cuando yo cargue, porque en este momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi dataset? Pues ya mi dataset es diferente, ¿no? Es decir, ya no tengo, aquí tengo solo 2, 4, 6, 7 columnas, y cuando yo me traje mi dataset eran 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si yo actualizara mi dataset? Es decir, si yo metiera otro juego acá, otra línea. Cuando yo le diga actualizar datos, ¿sí? Actualizar acá, ¿el qué va a venir a hacer? Él viene y revisa cada uno de estos pasos y los ejecuta antes de mostrármelos acá. ¿Listo? Por eso les digo que estos son líneas de programación en realidad. Estos pasos aplicados son líneas de programación. ¿Listo? Hay algunos de estos pasos que se pueden editar. Sí, yo puedo entrar aquí de pronto valor reemplazado 3
y entro acá al piñón y me va a abrir la función de valor de reemplazar valores, ¿cierto? Y lo puedo modificar. O simplemente lo puedo eliminar, por ejemplo, el tipo cambiado. Entonces, si ven, como que eliminé este paso, el último paso que era el de tipo cambiado, me devolvió a mi columna, la dejó otra vez numérica. Entonces la voy a dejar otra vez en formato de texto. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, listo. Ya hicimos, ya revisamos, ya analizamos, ya transformamos. Profe, perdón, tengo una pregunta, una inquietud. Es que en la parte derecha donde aparecen los pasos aplicados, la penúltima dice filas qué, en la suya. ¿Filas qué? Filtradas. A mí no me aparece eso, por dónde saco esa parte? De pronto Qué fue pena. porque yo le dije acá que filtrara por 2006. ¿Te acuerdas cuando estaba aquí en plataforma? Sí. De hecho, esta fila filtrada lo puedo quitar. Si no te aparece, no hay ningún problema. Ah, Eso aparece, eso en realidad apareció, fue porque te acuerdas aquí en plataforma yo llegué y hice acá y seleccioné y le marqué solamente 2600. ok. Por eso aparecen filas filtradas. De hecho, este paso, y ya que lo comentas, lo podría quitar. ¿Sí? De tal manera que cuando yo actualice mi dataset original, ¿cierto? Mis datos, él no venga a filtrar, porque él lo que va a hacer es que va a venir a filtrar la información también. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale. Bueno, entonces ya analicé, ya transformé, ya revisé que el formato sí funciona, o sea, que es el formato que yo necesito para poder hacer mis visualizaciones. Y aquí es muy importante, miren, tómense su tiempo. Tómense su tiempo en qué? En transformar, en analizar, en limpiar los datos, se llama en realidad el tema. Entre más limpios estén sus datos, pues mejor va a ser o va a ser más fácil visualizarlos. ¿Sí? Si hay muchos errores, elimínenlos. Pero entonces también es importante, yo puedo hacer reemplazos en Power BI y en Power Query, de hecho. Yo puedo transformar y puedo hacer reemplazos y todo eso. Pero no puedo llegar a la minucia como llegaba en Excel. Es decir, en Excel yo podía venir acá y eliminar esto o cambiar solamente este campo. En Power BI no. ¿Listo? Entonces Power BI es más general, pero en realidad tómense su tiempo para analizarlo. Vamos a ver un ejercicio en la siguiente sesión, 2 sesiones más. Vamos a ver un ejercicio en donde vamos a coger un archivo plano y vamos a revisarlo. Hay más errores, hay más campos en blancos, entonces es importante que lo analicen y que lo dejen de la mejor manera para poder visualizarlo y tomar mejores decisiones a partir de estos datos. ¿Listo? Si ya está completo lo que estamos haciendo, entonces ahora lo que puedo hacer es decirle acá, en menú inicio, aparece una opción de cerrar y aplicar. De hecho, pues vienen varias opciones. Cerrar y aplicar es que cierro el Power Query porque no les he mostrado, pero yo en realidad tengo acá mi Power BI y él abre aquí otra ventana que es el Power Query. Por eso es que él dice que cerrar y aplicar. Entonces tengo cerrar y aplicar, solo aplicar o solo cerrar. Entonces la primera opción es cerrar y aplicar. Entonces hacemos clic en cerrar y aplicar. Va a empezar a realizar los cambios, ¿sí?, de transformación. Está creando la conexión con el modelo. Entonces, dependiendo de los datos, esto se puede demorar más o menos. Dependiendo de su máquina, esto se puede demorar más o menos. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos? ¿Qué es lo primero que notamos? Que ya nuestra tabla cambió en mi visualización. Cambia. Entonces, ahora sí tengo un campo o una categoría de región y tengo un campo con datos numéricos. Lo sé porque tiene el símbolo de sumatoria dentro de mi panel de campos. ¿Listo? Si me vengo acá a la tabla de datos,
Si me vengo a mi tabla de datos, entonces si ven, aquí así era como estaba antes, esperemos a que lo actualice, así es como está ahora, ¿listo? Y en mi modelo pues aparecen solamente los campos con los que estoy trabajando en este momento. ¿Listo? La región, Japón, Europa, Norteamérica, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer ahora? Ya preparé mis datos, ¿cierto? En el Power Query. Yo creo que en este momento ya he hecho varias cosas. Yo podría darle guardar. De hecho, le vamos a dar guardar. ¿A dónde lo vamos a guardar? Vamos a colocarle aquí proyecto 1. Proyecto 1 a Biomar. ¿Listo? Aquí muy importante, y es que revisemos la extensión con la que él guarda los archivos. Cuando me refiero a la extensión es el tipo de archivo. ¿Sí? ¿Se han visto el .doc, el .xls, el .jpg, el .pdf? Entonces aquí guarda es con .pbix. Entonces cuando ustedes vean un archivo .pbix es el nombre del proyecto en general. ¿Listo? Entonces es los .pbix. A alguien que tenga también tenga Power BI Desktop, ustedes le comparten este archivo y él lo podría abrir con Power BI Desktop, ¿vale? Entonces le vamos a colocar proyecto 1, yo le voy a colocar a Biomar, si ustedes quieren colocarle a Biomar, colóquenle. Yo lo voy a marcar como proyecto 1 a Biomar. ¿Listo? Perfecto. ¿Todo claro hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, profe, gracias. Perfecto. Vamos a ver qué hacemos ahora con nuestros datos. Vale. Entonces, vamos a empezar a utilizar lo que más nos gusta a todos, y es el tema de las visualizaciones. Volver estos datos, volverlos en formato de visualización para empezar a crear nuestros informes. ¿Listo? Entonces, nosotros ya vimos algunas visualizaciones, vamos a retomar el tema. La primera visualización que nosotros vimos fue la de tablas, ¿no? La de tabla. Voy a quitar este módulo de filtro. De hecho, voy a ir aquí y le voy a decir que no me muestre el filtro, por el momento no lo necesito. Entonces lo deshabilito acá para que me quede más espacio. ¿Listo? Entonces, la tabla que es una forma de visualización, ¿cierto? Que nos permite en formato de tabla mostrar nuestros datos. Lo que pasa es que los puedo organizar diferente a como están de pronto en la tabla general. Entonces, o mostrar solamente algunos datos. ¿Qué le podría yo decir? Le podría decir a la tabla, por ejemplo, que me muestre el año. ¿Sí? Entonces, para cargar los datos en la tabla, voy o marcando el campo que quiero o lo voy arrastrando hasta el campo valores. ¿Sí? Entonces le voy a decir que me muestre el año. Aparte de eso, que me muestre, por ejemplo, la plataforma. ¿Cierto? ¿Qué más le podría decir que me muestre? Que me lo muestre por las ventas por plataforma y por año. ¿Sí? Entonces, miren lo que empieza a hacer él. Entonces, él empieza a agrupar, ¿cierto? Por año y por plataforma, y me va mostrando cuánto ha sido el total de ventas, ¿cierto? De cada una de esas plataformas en el año que les estoy pidiendo que me muestren. ¿Sí?
En lugar de decirle, por ejemplo, que me muestre plataforma, le podríamos decir que nos muestre el nombre del videojuego. Entonces lo voy a coger y lo voy a arrastrar. ¿Listo? En este caso el nombre quedó en la parte de abajo. Podríamos acomodarlo como quiera en la tabla. Entonces simplemente hago clic sostenido sobre él y lo llevo al sitio de la tabla donde quiero que quede. ¿Listo? Entonces esta es una de las primeras visualizaciones. Esta la vimos ayer. Aquí lo importante es, por ejemplo, empezar a revisar. Cuando yo hago clic en esta flecha, se expanden todas estos tipos de herramientas adicionales. En realidad, aquí lo que estamos viendo son medidas implícitas. Es decir, él reconoce estas como las medidas que más utilizamos: la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el recuento. ¿Sí? En este caso, este campo lo está sacando a nivel de suma. Por eso, cuando yo traigo acá el campo, él me está mostrando y me suma, ¿sí?, las ventas en este año específicamente. ¿Listo? En esta tabla, ¿qué le puedo decir yo? Yo le puedo decir, haciendo clic sobre ella, si hago clic sobre el campo año, él me puede organizar toda la tabla de acuerdo al campo año. ¿Sí? En este caso, como le volví a hacer clic, entonces él lo colocó del año más reciente al año más antiguo. Si hago clic sobre la columna de ventas, él lo va a organizar. La primera vez lo va a organizar desde el mayor descendente. Si vuelvo a hacer clic sobre él, pues lo va a hacer ascendente. ¿Listo? Son cosas que puedo, o simplemente decirle aquí que lo organice por qué, por orden alfabético. ¿Listo? Las visualizaciones, como lo vimos ayer, yo las puedo acomodar en cualquier lado de mi panel, perdón, de mi lienzo. Entonces simplemente hago clic sobre ellas. Cuando se habilita el marco alrededor de ellas, entonces puedo hacer ahora sí clic sostenido y llevarlas a cualquier lugar de mi lienzo. No me puedo salir de los puntos, solamente. ¿Listo? Vamos a dejarla aquí en la parte de abajo. Vamos a agrandarla un poco más. ¿Listo? De tal manera que podamos ver toda la información. ¿Qué otro tipo de visualización vimos ayer? Vimos también el de columnas apiladas, ¿cierto? Entonces ya en columnas apiladas, aunque aquí ya me estamos dando un tipo de información, esta información que me muestra la tabla es más desglosada. En columnas apiladas de pronto ya yo puedo empezar a ver la información en forma de categoría, en forma de grupos de información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenía marcada mi visualización, hago Escape o simplemente hago clic sobre el lienzo y voy a ingresar a esta nueva visualización. Listo, columnas apiladas. Entonces, en las columnas apiladas tengo un eje, ¿cierto? Tengo un eje y tengo unos valores que quiero que me muestre a partir del eje que estoy tomando como referencia. En este caso, el eje, y tomando los datos que tengo acá, yo quiero mirar cómo fue el comportamiento por los años o en los años de la venta de videojuegos. Entonces, si quiero ver ese comportamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarme al eje el año. ¿Listo? Me llevo al eje el año. Y entonces, ¿qué debería mostrarme él? Los valores por año, ¿cierto? Entonces, ¿qué campo o qué dato debería traerme aquí ¿qué campo de la tabla debería traer a este dato de valores? Debería traerme las ventas. De tal manera que este gráfico me está analizando, ¿cierto? Este gráfico me está analizando por año cómo ha sido el comportamiento de las ventas. Si yo lo agrando, pues me organiza un poco mejor los años, ¿cierto? Entonces, aquí en este momento, ¿cómo me lo está mostrando? ¿Qué me está mostrando el gráfico?
me está mostrando es el año en que más se vendió, ¿cierto? Lo está organizando de forma descendente. ¿Sí? Entonces, en estas columnas lo que yo estoy mirando es las ventas por millones, y por eso acomodo las columnas así. Si yo las quisiera organizar de otra forma, me vengo acá a los puntos superiores del cuadro, y aquí donde dice ordenar eje, le podría decir que no lo ordene por el total de las ventas, sino que lo ordene por año. ¿Sí? Al organizarlo por año, entonces, ¿qué me está haciendo? Me organiza los años, ¿cierto? Y hace énfasis, o la columna se agranda cuando el año tiene más ventas. Eso es básicamente lo que está mostrando acá. Si lo organizo por año y yo le digo que lo organice descendentemente, entonces aquí sí, desde 1980 hasta 2017. Entonces, eso es lo que me está mostrando esta columna apilada. Súper importante, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Entonces, el eje, ¿cierto? Y los valores. Claro, hay otros campos, ya lo vamos a ver, como la leyenda, que me permite crear una categoría adicional aparte del año. Entonces, él me va a organizar la información aparte del año. ¿Qué es importante revisar cuando estoy trabajando en Power BI y con estas visualizaciones? Pues que estas visualizaciones son totalmente interactivas. Cuando me refiero a interactivas es que si yo escojo, es decir, si yo hago clic, por ejemplo, aquí sobre el año 2009, que fueron la mayor cantidad de ventas, perdón, 2008, aquí en mi tabla, si ven que solamente me está mostrando 2008, es como si estuviera haciendo un filtro. Entonces, ellas interactúan entre sí cuando están dentro del lienzo. Yo escojo 2017, 2016, pues me muestra solo 2016. Si escojo más de una con control, ¿cierto? Estoy escogiendo 2011 y 2016, entonces me muestra 2011 y 2016. ¿Vale? Para quitar el filtro vuelvo a hacer clic en la columna y clic en la columna y él me las muestra ya todas. Si hago clic, y miren lo contrario, si hago clic sobre uno de los juegos en la tabla, él aquí me marca que el juego las ventas de ese juego fueron en 1980 y fueron de 4 millones de dólares. Por eso los está mostrando solamente acá. Miremos uno de pronto más. Miremos uno más representativo, por este Missile Command. No, igual no muestran mucho. Es que las mayores ventas miremos esta, el Wii Sport. Si yo hago clic sobre Wii Sport, me va a decir que la mayor venta de Wii Sport fue en el 2006, es lo que me está mostrando en este cuadro. ¿Listo? Por eso es interactivo. ¿Qué otro tipo de gráfico puedo utilizar? Ya ahorita vamos a mirar el formato, me van a decir, no, es que eso se ve horrible así, sí, se ve muy feo, ya lo vamos a cambiar. Pero ¿qué otro tipo de gráfico me sirve, por ejemplo, para analizar lo que nos están pidiendo? Podríamos utilizar un gráfico de tortas, ¿cierto? O circular, en realidad todos le decimos torta, pero aquí son gráficos circulares o gráficos de anillos. De hecho, vamos a utilizar el de anillos. Esto que ustedes ven cuando pasan por encima de cada uno de los componentes de la visualización se llaman tooltips. Tooltips. ¿Sí? Y yo puedo cargar aquí en los tooltips cuanta información quiera. Es decir, si yo tengo marcada mi visualización, yo paso acá por encima de una, tienen que me muestra el año, ventas, millones, ¿cierto? Esos tooltips en formato o en lenguaje de campos es esta información que está acá, información sobre herramientas, ¿sí? Tooltips. Entonces yo aquí le podría decir que aparte de que me muestre el año, me muestre, por ejemplo, la plataforma. ¿Vale? Entonces cuando yo pase sobre la columna, entonces me dice que la plataforma de más ventas de ese año fue DS, 3DS, ¿sí?
O le podría decir que me muestre... Ah, bueno, dejémosle la plataforma, pero aparte de eso, digámosle que me muestre también el género. Entonces, cuando pase por encima de la columna, me va a mostrar no solamente el año, no solamente las ventas, sino la plataforma y el género que más se vendió en ese año. ¿Listo? Eso es porque de pronto no nos alcanza la gráfica o el tipo de gráfico no nos permite mostrar mayor información. Entonces, ¿cuál era la gráfica que íbamos a utilizar? ¿Cuál otra visualización íbamos a utilizar? La de anillo, ¿cierto? Miremos a ver cómo funciona la de anillo. El gráfico de anillo, yo me paro sobre el lienzo y hago clic sobre el gráfico de anillo. ¿Listo? Vamos a ir acomodándolo un poco. ¿Cómo los agrando? ¿Cómo los reduzco? Como todos los objetos de Microsoft, él les coloca un marco, ¿cierto? Yo lo puedo, si cojo los verticales y hago clic, entonces solamente me reduce vertical, ¿cierto? Si cojo el horizontal y hago clic sostenido y lo hago, solamente me reduce horizontal. Pero si lo cojo de la esquina, él lo reduce al tiempo, horizontal y verticalmente. ¿Listo? Lo vamos a dejar acomodado aquí. Y entonces, ¿qué podría yo mirar o qué podría yo analizar en mi gráfico de anillos? ¿Qué creen que yo podría visualizar aquí en el gráfico de anillos? De hecho, ya si se dan cuenta, los campos también cambiaron. Ya no aparecen los campos que aparecían en estos otros, ¿cierto? Sí. ¿Género? ¿Perdón? ¿Género? Para saber cuál... Sí, podría ser un género, podría ser el género, pero yo género tengo hartos géneros. Entonces, de pronto en el anillo, cuando si quieres lo traemos, ¿a dónde lo tengo que traer? Entonces, los grupos de categorías los acomodo aquí en donde dice leyenda. Entonces, miremos qué pasa si yo me traigo el género. Entonces, si te das cuenta, hay muchos géneros. Entonces, también es importante, pero muy bueno el apunte, para que revisemos esto. También es muy importante saber escoger cuál es la visualización. De pronto, para género, quizás con el anillo no se vea bien, porque cuando me lleve las ventas, ¿cierto? Aquí a los valores, él me lo va a crear, pero wow, ya no está, ya visualmente no es tan claro, ¿cierto? Entonces, como esa categoría, aunque es una categoría de género, de acción, sport, shooter, role playing, es una categoría, de pronto para el anillo se me acomode mejor si yo me llevara, por ejemplo, la región. ¿Sí? Y le quito el género. ¿Por qué la región queda mejor acomodada? Porque pues básicamente tengo solamente 4 regiones. Dentro de esas 4 regiones estoy acomodando toda la información. Entonces, cuando yo hablo de categorías de información, o el tamaño de la categoría depende o sea, dependiendo del tamaño de la categoría, asimismo, escoger mi tipo de visualización. Pues quizás la de género no se vea tan bien acá. Y eso nos pasa muchas veces, creo que en Excel también nos pasaba, que yo llegaba y escogía el gráfico de torta, ¿cierto? El gráfico circular, me traía el género, ¿sí? Le colocaba los valores y así entregaba mi informe y al final uno no entendía casi nada, ¿cierto? Tenía uno que agrandarlo muchísimo para que se entendiera algo. ¿No les pasó alguna vez? Entonces, ¿por qué? Porque hay que saber también escoger el tipo de visualización. Para el género quizás nos sirva mejor, y de hecho ya lo vamos a ver. Para el género quizás nos sirva mejor utilizar unas barras apiladas. Vamos a ver cómo se van con las barras apiladas. ¿Sí? En barras apiladas en el eje me voy a llevar el género, ¿cierto? Y en los valores me va a llevar las ventas. ¿Sí ves? Entonces pasamos de pronto no entender lo que puede que se vea muy bonito con nuestro tipo de visualización de anillo, pero no se entiende, a pasar a entenderlo. ¿Cierto? Ahora sí, estoy mirando las ventas por género, ¿sí? De cada uno de nuestros videojuegos. ¿Cómo lo ven? Lo interesante de esto, vuelvo y juega, es que si yo escojo, por ejemplo, Norteamérica, aquí en mi
en mi gráfico de anillo, él me muestra en el resto de visualizaciones cuál es el comportamiento de solo Norteamérica. ¿Ven? Entonces, eso es lo interesante de todas las visualizaciones. Si escojo otros, él me muestra el comportamiento de otras regiones en el resto de visualizaciones. ¿Vale? Aquí yo podría cambiarle un poco el formato. Entonces vamos a mirar a este anillo, ya como por acabar, para ir acabando. A este anillo le podemos cambiar un poco el formato. Le puedo decir, por ejemplo, marcando la visualización, me vengo acá al rodillo, que es el formato. ¿Sí? Y por ejemplo, le podría decir que aquí en la etiqueta es algo que puedo cambiar simplemente, ¿vale? A la etiqueta le puedo decir que no me muestre todos esos datos que están mostrándome allá, sino que simplemente, por ejemplo, me muestre la categoría, no, porque la categoría es la región, entonces la puedo dejar ahí. Digámosle que solamente me muestre el valor de los datos. Cuando yo le digo que me muestre solo el valor de los datos, entonces ahora se ve un poquito más organizado, ¿cierto? También, ¿qué le podría decir que me muestre acá? A la leyenda. La leyenda son, les voy a mostrar con el dedo. La leyenda este campo es la leyenda, ¿cierto? Le puedo cambiar la posición. Le puedo decir que se vea arriba en el centro. ¿Sí? Pues mira cómo va quedando nuestra visualización. ¿Listo? Pero también podría yo decirle acá, y esto también para que lo analicen, esta visualización también tiene un campo de leyenda, ¿cierto? ¿A qué creen que se refiere con la leyenda? Yo le podría decir, y volviendo al ejemplo de la compañera, que en la leyenda, por ejemplo, me muestra el género. Y vamos a ver qué pasa si me llevo la leyenda de género. Lo mismo. Lo que pasa es que aquí yo, aunque no son muchos, también los podría mostrar. Entonces le podría decir que me muestre, por ejemplo, de pelea. ¿Sí? Él me marca solo los de pelea. ¿Sí? O si aquí en lugar del género me trajera la región, la leyenda, perdón, en la leyenda me trajera la región, esto ya es más claro, ¿cierto? Lo bueno, lo bonito de esto es que yo puedo hacer filtros directamente de los elementos de la visualización. Entonces yo le podría decir aquí que Japón, marco Japón, y él solamente resalta en esta visualización Japón, y aquí me muestra solamente los datos de Japón. ¿Lo ven? Esta visualización también tiene leyenda. Yo la vi por acá, miren, ¿sí ven? Leyenda. A eso se hace referencia a la leyenda. La categoría por la que puedo revisar o la que puedo organizar la información. ¿Sí la ven? Nos está faltando un solo tipo de visualización para poder hacer la tarea. ¿Saben cuál es la que nos falta? Es un tipo de visualización, la embarré, esto lo vamos a ver después. Hay un tipo de visualización que se llama tarjeta. ¿Sí? La tarjeta, aunque es muy simple, nos permite esta tarjeta, aquí en las visualizaciones, ¿sí? Tarjeta, cuando hago clic sobre ella, ¿sí? La voy a poner por acá, me permite manejar totales, ¿sí? ¿Y cuál es el total principal que yo tengo acá? O el grupo de información donde manejo el total. ¿Sí que solamente aparece un campo? Las ventas. Las ventas, exacto. Entonces yo a esa tarjeta le podría decir que siempre me muestre cómo se están comportando las ventas. ¿Cierto? Miren lo que hace. ¿Listo? Entonces, lo particular de esta visualización de la tarjeta es que si yo le digo a él aquí que la región sea Norteamérica, él acá me va a mostrar el total de las ventas de Norteamérica.
Y entonces ya puedo empezar a hacer análisis, muchos análisis, muchos, ¿cierto? Porque puedo, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo fue el comportamiento por género, ¿cierto? En donde el género fue acción, ¿cómo fue el comportamiento? Tuve 516 millones de ventas. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis estamos haciendo acá? ¿Sí lo recuerdan? A ver, lo miramos. ¿Qué tipo de análisis? Descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo. De diagnóstico. ¿De diagnóstico? Sí. ¿Será? Yo creo que no hemos pasado del descriptivo. Aquí todavía, digamos, pero muchas gracias por comentándolo, pero digamos que aquí apenas estamos analizando los datos que nos entregaron, ¿sí? Pero aquí no estamos mirando todavía por qué fue que en los juegos de acción en Norteamérica solamente se vendieron 861 millones. Y quizás con los datos que nos entregaron no lleguemos a poder analizar o encontrar el diagnóstico. Quizás con los datos que nos entregaron simplemente lleguemos a la parte de la descripción de cómo han sido el movimiento de los datos, de las ventas, perdón, por cada una de las categorías que tenemos. ¿Sí ves? Entonces yo pensaría que es más como descriptivo. ¿Vale? Yo creo que no les quito más tiempo hoy, los dejo que vayan a almorzar. Espero que todo les haya funcionado, que vayamos al mismo ritmo. Si no, pues ya saben que la grabación queda ahí. En un rato la trato de subir para que la revisen, los que no van acá. Y nada, pues quedo súper pendiente. Mañana nos volvemos a ver a las 12 del día, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias, profe. ¿El pantallazo de este también se debe subir o todavía no se debe subir nada? Porque... Ok, pues ya que tocas el tema, como que no quieren ir a almorzar. No, mentiras. ¿Te acuerdas que ahí en este momento ya tenemos 3 tareas? La primera fue la de la visualización normal, ¿cierto? Los primeros pasos de visualización. Y en este módulo 2 ya 2 tareas. Entonces, sobre esa misma visualización se lo quería ver mañana, pero ya que lo tocaste, miremoslo acá. Entonces, sí es importante que lo miremos. Aquí en el módulo 2, para que lo tengan en cuenta. Vale. Sobre el mismo archivo, ¿cierto? Sobre el archivo de las pruebas COVID acumuladas, ¿cierto? Hicimos el primer ejercicio, que fue una tabla o una barras apiladas y una tabla y listo, eso lo subimos. Ahora, en este ejercicio, sobre esos mismos datos, vamos a colocar un gráfico de barras por mes, una tabla acumuladas, una tarjeta y un filtro por mes. ¿Listo? Toman un pantallazo, suben la imagen o lo cargan en PDF, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Porque hoy ya vimos cómo hacer la tarjeta, ¿cierto? De pronto lo único que no vimos fue el filtro, pero la tabla sí, la tarjeta, y entonces les cambio el filtro por cualquiera de estas otras 2 visualizaciones. ¿Listo? La tercera tarea ya es más larga y esa la vamos a hacer después. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Que pasen buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.